Esto es Observatorio de TV UNAM. Estamos a propósito de la Revolución Mexicana de hoy, 20 de noviembre, hablando de la interpretación política de la historia con los doctores Álvaro Matute, Leonardo Lomelí. Ustedes estaban haciendo un recuento, creo, muy poco usual y por lo tanto muy pertinente acerca de cómo los distintos partidos políticos lanzan la vista al pasado, y concluiría lo que nos están diciendo, que cada quien sus héroes, ¿no? Es decir, hay los buenos de la película, que son a los que me adscribo, y los demás no importan. Como que estamos frente a un problema de elaboración y de comprensión con mayor nivel de complejidad, que quizá puede derivar en el simplismo del lenguaje y del discurso político que apreciamos, doctor Matute. Sí, desde luego sí hay una distancia muy grande entre ese discurso político y lo que se ha hecho en términos de investigación histórica más fuerte, en donde no nos limitamos a levantar una idea de un caudillo iluminado contra otros que eran los equivocados, sino que hay mucho más, y yo creo que la riqueza, y a lo que sí llamamos la atención de quienes nos estén escuchando y viendo, es de decir que hay más cosas en la historia dignas de toda la atención, que nos vinculan más pasado-presente, en lugar de pensar que el pasado es un lastre, porque no lo debe ser. Sin embargo, pues estas actitudes sí lo lastran bastante. Entonces están estas actitudes de borrón y cuenta nueva, porque el pasado no sirve para nada. Y no, la verdad es que hay que hacerle llegar a todos los interesados y un buen contenido de la historia que ascienda al discurso político. Claro. Estamos haciendo una crítica a la visión histórica de los partidos políticos, pero quizá si nos quedáramos ahí estaríamos cometiendo cierta injusticia, porque lo cierto es que también desde ciertos circuitos intelectuales, Leonardo, incluso con mucha presencia mediática, se empieza a hablar de, lo apuntamos en la cápsula del principio, de la idea de que México está anclado a su historia, y eso es uno de nuestros problemas, de nuestros obstáculos para el desarrollo y para una plena modernidad. Sí, hay quien ha dicho que no se admiten algunas de las reformas estructurales porque estamos anclados en un nacionalismo trasnochado, ¿no? Somos rehenes de nuestra historia, como si, para empezar, realmente la mayor parte de la población tuviera una cultura histórica tan amplia como se le atribuye. Yo volvería a lo que comentamos al principio. Son más las percepciones que el cine y en menor medida la literatura han podido arraigar en la población, las que definen su idea de la historia, su idea de la revolución, que un conocimiento más amplio, que sería muy deseable tenerlo como parte de la cultura ciudadana, que exige una participación política más informada, lo que al final define a la mayor parte de la ciudadanía. Pero existe esta idea de que hay resistencias, por ejemplo, a la apertura de Pemex al capital privado o a algunas otras reformas, más recientemente la reforma laboral, porque es una especie de nostalgia que deriva de que somos rehenes de nuestra historia. Yo no creo sinceramente que vaya por ahí. Yo creo que es una visión excesivamente simplificada. En todo caso, yo creo que es todavía más peligroso desconocer la historia que tener algunas ideas muy arraigadas con base en una interpretación peculiar de la historia. Pero creo que pecamos más de desconocimiento que de excesiva determinación a partir de la historia. Porque además la afirmación despectiva de estamos atados a la historia, tenemos unos atavismos que nos impiden desarrollar, no se hace cargo de que buena parte de las naciones desarrolladas tienen muy presente su historia. Es decir, es difícil ver algún debate político en Estados Unidos, lo vimos en las anteriores elecciones,
que no haga referencia a la propia historia de los Estados Unidos. Y lo mismo podemos decir de los franceses, por no hablar de los chinos ahora, que son una nación muy pujante, doctor Matute. Sí, se ha perdido mucho esa cultura histórica. En algún foro reciente me refería yo al manejo de temas históricos que tenían los diputados de hace 100 años en México. Todos los que se subían a la tribuna tenían referencias a la Revolución Francesa, a cuestiones del pasado mexicano, a la antigua Roma, al Senado romano, en fin, denotaban una cultura histórica muy seria que les permitía vincularse con el pasado en función de lo que estaban buscando convencer a la Asamblea de la 26 legislatura. Entonces, esto lamentablemente desapareció. Sí, porque a veces la idea de modernidad creo que se confunde con moda y con estar ciego ante el análisis histórico, ¿no? Y casi con renegar de la propia cultura y de la propia identidad. Al final de cuentas, la identidad que en gran medida se construye a partir de la historia de una nación, claro, es un componente ineludible para la cohesión social. Cuando eso se pierde, en gran medida se está afectando a la cohesión social, al sentido de pertenencia a una sociedad que, entre otras cosas, se asume como una sociedad, como una nación, porque se identifica en un pasado común. La tarea, digamos, desde la academia, donde hay, yo creo, una producción vastísima, muy rica en el caso mexicano, de poder, digamos, llenar esta brecha, doctor Matute, entre la producción historiográfica, en fin, académica, y lo que es el discurso, ya decía usted, de los actores políticos, pero también, yo diría, de los grandes medios de comunicación. Exacto, que sí, forman el sentido común de una época. Sí, definitivamente. Es un sentido común desmemoriado. Sí, muy desmemoriado, y yo creo que hay que hacer esfuerzos tanto de la parte de la academia como de la parte de los que la reciben, la gente de los medios, de renovar la historia. Es decir, la academia tiene que utilizar lenguajes que vayan más allá de producir para obtener un estatus elevado en los sistemas de evaluación. O sea, tenemos que lanzar un discurso para que lo escuchen los más posibles, pero también de parte de los medios, esto es muy importante subrayarlo, que asuman la responsabilidad de acercarse a la academia para renovar estos prejuicios tan mal fundados y que llevan a todas estas incomprensiones o estos clichés, como los que ha mencionado tanto Leonardo, en donde la historia queda pues muy mal parada en términos generales. Porque incluso en momentos más recientes llama la atención la incapacidad que tenemos para analizar lo que nos ha pasado en las últimas 3 décadas, por ejemplo, ¿no? A diferencia, si uno voltea a ver otros casos, España, Portugal, América Latina, que dicen, bueno, nuestra transición a la democracia consistió en esto y en esto. En México ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en que el régimen, a propósito, surgido de la revolución, tiene muy poco en común con este mundo plural de la representación que estamos viviendo desde hace años en México, y no somos capaces de a eso darle un nombre, democracia, por ejemplo, colectiva, ¿no? Claro. Sí, no lo queremos, en muchos casos no se quiere aceptar. Y al mismo tiempo sería muy importante tener, como en algún momento se dijo cuando, a propósito de una discusión hace 20 años, una discusión sobre los libros de texto de aquella época, que ya ni siquiera hay esas discusiones, caray, que antes eran tan importantes. En aquel entonces se decía que necesitábamos, y creo que sigue siendo pertinente plantearlo así, una historia patria para adultos, que no se construye en la primaria. En la primaria se da una primera visión para los niños, y la historia patria para adultos se va construyendo a lo largo de los siguientes niveles educativos y a partir de una cultura histórica que también tienen que difundir los medios.
Y eso yo creo que es lo que nos está faltando. Que podamos en un momento dado entender que Hidalgo es una figura muy importante, que es un héroe de la nación, de la independencia, más allá de que si tuvo hijos o no tuvo hijos. Bueno, esas son cosas que no vienen al caso. O sea, si tenía otras ocupaciones, a nosotros nos importa lo que hizo como iniciador de la guerra de independencia. Y así podemos ir caso por caso, ¿no? No estamos hablando de un santoral religioso. Una frivolización del análisis histórico. Sí, porque se trata de desvirtuar estas figuras a partir de situaciones que no vienen al caso muchas veces. Hay que juzgarlos a partir de lo que se propusieron y de lo que obtuvieron, no de sus efectos personales. El construir una propuesta de presente implica ser capaz de hacer un análisis histórico más o menos complejo. Estoy pensando en las fuerzas políticas que están en continua disputa por el poder, como corresponde, pero una disputa con frecuencia desmemoriada o interesada, en el mejor de los casos, de sus lecturas del pasado, doctor Matute. Sí, efectivamente, tenemos el problema de o hay una ignorancia plena o una sucesión de clichés que no ayudan para nada. Vuelvo a mi ejemplo de hace un momento del general Ávila Camacho. Muchos autores llegan al punto en el que en el sexenio del general Cárdenas se realizó lo que todavía no había estado acabado de la Revolución Mexicana y después vino la interrupción. Punto final, lo cual es muy grave porque el México que sigue después está vivo, actuante, y entonces, ¿por qué no estudiamos qué pasó en los 40? En la coyuntura internacional, la cuestión de la guerra mundial y la política en la cual, centrada en Ávila Camacho, se va a otros rumbos, a mi juicio necesarios, pero se conservan también otras cosas que legó el cardenismo, es decir, no fue un corte tajante. Podemos ubicarla como una transición. ¿Y qué es la historia sino una transición tras otra, que tenemos que conocer bien para ir viendo qué es lo que pervive y qué es lo que va teniendo caducidad? Yo creo que en eso todos somos responsables de mantener eso vivo y actuante para entender bien cómo desemboca todo eso en el presente, o qué le debe el presente al pasado. Por supuesto, pues les agradezco mucho. Como siempre, el peor enemigo en estos espacios es el tiempo, pero a pesar de la restricción de tiempo, creo que se han dicho cosas muy interesantes que han puesto ustedes en circulación, análisis, tesis, que es difícil encontrar, y qué bueno que la historia también, y la historia bien hecha y rigurosa, esté en la televisión y además sea amena como ustedes lo han podido hacer esta noche. Tenemos que empezar a asumir que nos merecemos una historia para adultos, lejos de clichés, de simplificaciones y de el olvido. Un individuo sin memoria es un individuo con Alzheimer perdido. Lo mismo podríamos decir de la sociedad. Evitemos el Alzheimer colectivo. Muy buenas noches, muchas gracias por haber estado en Observatorio. Nos vemos, ya lo sabe, el próximo martes, 9 de la noche, aquí desde TV UNAM. Muy buenas noches.